quien les está Nicolás Lozada, ¿listo? Bueno, antes de empezar propiamente la charla, queríamos decirles, pues por parte del grupo y de la organización de Plastic Air, que aquellos que han cumplido con los requisitos de los estatutos y pues tienen la posibilidad y la oportunidad de ser aspirantes para ser miembros activos en el grupo, se les envió un correo, listo, con pues varias posibilidades y es o tomar, es decir, hacer parte propiamente del grupo, en cuyo caso tendrían que entrar a los diferentes grupos de WhatsApp que se les envió y pues las demás instrucciones, y si no, de no ser el caso, pues simplemente mencionarnos, escribirnos también, que pues no van a, en el momento no quieren hacer parte del grupo, independientemente de la asistencia y demás, y pues por supuesto después serán tomados en cuenta en tal caso, pero pues como para tener bien organizado la estructura de la forma en la que nos vamos a organizar para las demás charlas, valga la redundancia. Y lo otro es que, pues de alguna forma darles el spoiler de que estamos divididos en aproximadamente 6 grupos, y de esos 6 grupos vamos a tratar de dejar a 2 personas organizadoras de ellos, con los que pues vamos a estar en mayor comunicación, listo, para de alguna forma sean quienes organicen esos subgrupos y las charlas y la forma en la que vamos a desarrollar todas las actividades académicas y no académicas que podamos organizar en el grupo de interés, pues sean mejor abordadas en ese caso. ¿Listo? Bueno, entonces como para que si alguno está interesado también vaya pensando en eso, si alguno de los que está aquí no ha respondido al correo y no ha hecho parte de esos 6 grupos, pues para que por favor revise, o si no, si están interesados, creen que cumplen con los requisitos de los estatutos y no recibieron el correo, pues que por favor nos escriban para organizar y revisar qué fue lo que pasó. ¿Listo? Bueno, no siendo más, vamos a empezar entonces con la charla de lesión en punta de dedos. Ya pues, como les dije, las vamos a dar junto con Sebastián Villamizar. Y esta charla fue, de alguna forma, las preguntas al final, ¿vale? Y la charla fue, nuestro tutor es el doctor William Balaguer, residente de segundo año de cirugía plástica de nuestra Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, pues igual, gracias a él también por estar aquí acompañándonos, y cualquier duda que no podamos responder por el nivel de complejidad que le surja, pues él estará ahí en tal apoyo. ¿Listo? Bien. Para hablar entonces de las lesiones en punta de dedo, trajimos este índice, aquí a la derecha, a la izquierda es un pulgar. Listo. Respecto a la forma en la que vamos a abordar este tema, vamos a hablar primero de algo muy sencillo respecto a la definición, las generalidades de la anatomía. Igual sabemos que como estamos en estas charlas y en esta secuencia del interés en mano, pues ciertamente ya estamos bastante familiarizados con estos conceptos que vamos a dar. Y propiamente de lo que vienen a ser las puntas de dedo, vamos a hablar de la epidemiología. Les trajimos junto con Sebastián y el doctor Balaguer 2 estudios, listo, que son como los que más se acercan a darnos la epidemiología a nivel de Colombia. Vamos a hablar de la clasificación Allen y otras clasificaciones que han salido después de esta. Sin embargo, pues la particularidad que tiene Allen en esta importancia, el abordaje inicial, que por supuesto tiene que hacerse sí o sí, siempre pues como un primer acercamiento y un primer enfoque adecuado respecto a la forma en la que tenemos nosotros que hacer, de cierta forma como médicos generales, el abordaje previo a que si lo requiere o no sea valorado por un especialista, y ahí sí propiamente hablar de las principales técnicas de reconstrucción que se puedan encontrar en cuanto a la manera en la que pues deben ser abordadas cada una de las lesiones que se presentan. ¿Listo? Entonces, para hablar de una definición, la verdad, pues si partimos desde la etimología de las mismas palabras como lesión, punta de dedo, simplemente vamos a hablar de una región comprendida, hablando de anatómicamente, una región comprendida entre lo que es el lecho ungueal y el pulpejo, que distalmente se va a situar hacia la inserción del flexor digital profundo, listo, y que distalmente de esta falange, perdón, proximalmente de la falange distal nos va a dar ese límite. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de lesión de punta de dedo, toda afección traumática de esa región anatómica, sin que sea necesario incluir el mecanismo de la misma. Es decir, no es necesario que la lesión de punta de dedo tenga que ser por algo cortocontundente, por algo cortopunzante, no. Simplemente cualquier lesión que podamos tener, sea avulsiva, sea traumática o no, simplemente pues es lo que vamos a encontrar como lesión en punta de dedo. ¿Listo? Y para hablar de las generalidades de la anatomía, en este caso, la forma en la que vamos a abordarlo es relativamente sencillo. Simplemente lo que viene a ser la falange distal de cada uno de los dedos que se nos presentan pues en nuestra anatomía normal. Es importante que nosotros consideremos entonces lo que ya evaluamos respecto a lo que está en el pulpejo, ¿sí? Lo que está a nivel de la uña, y
recordar que esta falange distal está hacia la zona dorsal, listo, es decir, está mucho más cerca de la uña de lo que está en el pulpejo. Y estas zonas que ven aquí ustedes son septos fibrosos, ¿sí? Que de cierta forma, no sé si conocen lo que son los dermatoglifos, lo que de cierta forma nos da la identidad por ser lo que a nivel de la capa más externa del estrato córneo, histológicamente hablando, se tiene que ver en cuanto a las huellas dactilares, ¿listo? Y la forma en la que la falange distal y estos septos se van a pues, interactuar a nivel anatómico y fisiológico es importante por la interacción que tiene en cuanto a infecciones que puedan darse y que el drenaje, por supuesto, tiene que ser de alguna u otra forma rompiendo estos septos para hacer un mejor abordaje, por ejemplo, de las infecciones. Y recordar que la anatomía especial de la uña pues va a ser muy particular por el tema de lo que es el hiponiquio a nivel del nacimiento como tal, el hiponiquio como ese taponcito que tenemos nosotros especializado de queratina para que de cierta forma las infecciones de las uñas no sean tan comunes a pesar de que podamos estar en contacto con diferentes gérmenes y microbiota diferente. Listo. Y la manera en la que en este caso pues el hiponiquio va a ser importante y lo vamos a evaluar posteriormente. Esto en cuanto a la forma en la que se ve el pulpejo, la forma en la que interactúa la falange distal y la uña. Listo. Pero entonces es importante tener en cuenta la irrigación que se va a dar pues, por las arterias que pueden ser, que son dorsales y que hacen los arcos en la falange distal. Ya sabemos que siempre a nivel de la radial y la cubital, en la que se forma el arco palmar, eventualmente en la falange distal también vamos a tener unos arcos pues más pequeños y van a estar bien capilarizados en cuanto a viene a ser el lecho ungueal. De hecho, se hacen bastantes estudios en cuanto a microscopía electrónica de ver cómo esos capilares están de cierta forma interactuando con el lecho ungueal y pues es muy importante por la forma en la que la membrana basal y el crecimiento de la uña, de pues toda esta matriz queratinizada de células que van a irse pues formando la estructura, es importante recibir un adecuado riego sanguíneo, así como es importante la forma en la que se va a hacer el drenaje venoso, ¿listo? Que básicamente este simplemente va a estar dado por lo que viene a ser el arco distal venoso, listo, y la forma en la que a nivel nervioso vamos a encontrarnos entonces con tanto a nivel de la cara radial o cara cubital, no estoy hablando de los nervios per se, sino de la cara radial y cubital que puede tener cada uno de los dedos, pues entendiendo que algunas de las falanges van a tener una particularidad con unos nervios o con otro, pero pues son estas las que finalmente nos van a dar los nervios propios a nivel digital y que se van a encontrar entonces a nivel histológico, es decir, a nivel de la piel, con las interacciones de las que ya tenemos pues en consideración con el tejido nervioso. ¿Y cuáles vienen a ser esta? Entonces, esta pues trajimos esta imagen nuevamente para recordar lo que es el eponiquio y que es importante para evitar las sinequias que se pueden generar y que por eso es que en las técnicas que vamos a ver más adelante es importante conservar este espacio, independientemente de si uno quita o no la uña, el hiponiquio como ese taponcito de queratina que les había mencionado que de cierta forma evita que las infecciones en la uña sean mucho más frecuentes de lo que se presentan, y la forma en la que, por ejemplo, el flexor digital profundo y el extensor, que va a estar pues conectado a nivel un poco más proximal de lo que está el flexor, se ve en este tipo de estructuras. Y recordar que pues en cuanto a lo que viene a ser el sentido del tacto, nuestras manos son una de las más especializadas, los dermatoglifos y la forma en la que interactúan tanto los septos fibrosos como el tejido nervioso nos permite entonces discernir de mejor manera, no solamente por el homúnculo en cuanto a que la mano sea más grande, sino a todas estas, este tejido nervioso especializado que se presenta en la forma en la que nosotros interactuamos con el mundo, a través de las terminaciones nerviosas libres, de mecanorreceptores que nos ayudan a discriminar tacto fino, calor y frío, como pueden ser las células de Merkel, por ejemplo, y los discos terminales del axón aferente, que nos van a ayudar en este caso con las presiones y las texturas, los corpúsculos de Pacini con las presiones y las vibraciones y que están un poco más superficiales, como ustedes pueden verlos por la forma en la que se interactúan con las células de Schwann, y el bulbo terminal de Strauss que nos permite discriminar el frío, y las células, los discos que se tienen a nivel de Meissner y de Ruffini con el estiramiento, la presión prolongada que pues, nos permite discriminar, y que de cierta forma esto es una de las partes más importantes que vamos a tener en cuanto no solamente a la reconstrucción, sino a poder conservar la función. ¿Listo? Ahora bien, hablando de la epidemiología y la forma en la que se ven los tipos de lesiones, trajimos dos estudios, como les dijimos, este del 2012 de Antioquia en el Hospital Pablo Tobón Uribe, que se hizo con 86 pacientes. Dentro de la
digamos, las características más importantes que destacan en este estudio es, primero, que aproximadamente 68 pacientes de los 86, es decir, el 79% eran hombres, la edad promedio está entre 34, ellos en la estadística consideraron de 1 a 74 años, listo, y los tipos de lesión, principalmente lesión en el pulpejo, ¿sí? Con un 32%, posteriormente en la matriz ungueal, ya vamos a hablar pues de esas particularidades, con un 27%, las fracturas de falange siendo pues 34 de los 86 pacientes en un 23% y las amputaciones, listo, entonces, ¿cuáles requirieron colgajos? Aproximadamente fueron unos 66 pacientes los que requirieron colgajo, en cuanto a la sutura de matriz 38 y la reposición de la uña, alrededor de 41 pacientes requirieron de este tipo de técnicas y cabe recordar que estos son lesiones de puntas de dedos propiamente dichas, es decir, que requirieron un procedimiento quirúrgico, no solamente una sutura que involucrara la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿vale? En el otro sentido tenemos entonces que el accidente laboral fue una de las principales causas con un 60%, otros accidentes, sobre todo los caseros con los niños, ya que ellos, en la estadística que se tiene de Estados Unidos, 4.8 millones representan visitas al departamento de emergencias por este tipo de causas, y de esos la que más prevalece en cuanto a la población pediátrica, sobre todo los accidentes con puertas, ¿listo? En este caso, dentro de esos otros accidentes también incluyeron un gran valor que se presentan en el hogar, siendo las puertas uno de ellos, y en los accidentes de tránsito solamente un 6%. Por otra parte, el otro estudio que nos traen se realizó en el 2014, listo, y estos nos mencionaron que alrededor de 68% eran hombres, de esos 91 pacientes que tuvieron, 69 casos fueron por casos de trauma por aplastamiento, y la forma en la que uno, pues, de cierta forma considera importante de este artículo es el hecho de la lateralidad. 64 casos tenían, de 64 de los 91 casos fueron de su mano dominante, pero de esos 56 casos fueron de la mano derecha, ¿sí? Es decir, la lateralidad, pues por supuesto por la forma en la que estamos distribuidos a nivel de la población en cuanto a que la mayoría somos diestros, presentamos este tipo de accidentes, pero aún así la mano dominante es la mano más afectada, ya que se relaciona sobre todo con los casos laborales en un gran porcentaje. ¿Listo? Solo se reportaron 25 fracturas, que fueron 16 del tercio distal, 7 del tercio medio y 2 del tercio proximal, que pues ahí estaría, digamos, la discusión sobre si puede ser o no puntas de dedos, y de esas 18 amputaciones fueron no transversal, por eso es que ellos proponen otro algoritmo de diagnóstico diferente a la clasificación de Allen para definir lo que viene a ser una punta de dedo. Listo, esto fue lo que les comenté de los 64 casos y la mano dominante. Ahora bien, entonces, ¿quiénes fueron Allen? En este caso es una clasificación que nace en 1980 para poder definir y delimitar exactamente las lesiones que se presentan en punta de dedo, siendo entonces la forma en la que se clasifica el Allen 1, si ustedes se dan cuenta ahí, solamente está comprometido el pulpejo, el Allen 2, hay una pérdida del pulpejo y de la uña, el Allen tipo 3, una pérdida parcial de la falange, más o menos se presenta eso de el tercio medio, listo, de la falange, y el Allen tipo 4 con una pérdida parcial de la falange que tiene compromiso además de la lúnula, que viene a ser pues esa cobertura superior que tiene el eponiquio y que va a ser importante conservar pues esta zona celular. Sin embargo, de cierta forma, alcanzaron varias personas a criticar a quien viene a hacer la clasificación de Allen, y ellos propusieron la clasificación de Fadler, pues Fadler la propuso en 1996 para hablar de algunas que no se, como no podían ser tan regulares, podrían llegar a presentarse dorsal oblicua con exposición de hueso o volar oblicua sin y con exposición de hueso, siendo las transversas pues también respetadas. Eventualmente hubo otra clasificación que fue la de Tamay, que trataron de básicamente hablar de las lesiones de punta de dedo distal o proximal a la exposición de hueso, y otra que fue más reciente en el 2000, que es la clasificación de PNB, que básicamente va a hablar del pulpejo, de la uña y del hueso. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, tiene bastantes ítems para la clasificación. Aquí trajimos algunos ejemplos, entonces en los casos de, por ejemplo, lo que viene a ser esta lesión de punta de dedo, si uno hablaría de un Allen 2, si tuviera la radiografía, podría ser perfectamente un Allen 3, perdón, considerando el tercio medio, e incluso si uno mira el eponiquio podría ser Allen 4, pero entonces la forma en la que lo hacen en el PNB tendría que ser, en este caso el puntaje es 366, uno va a mirar el 3 y uno habla de una pérdida distal transversal, a nivel de la uña va a hablar uno de una pérdida en 2/3 de la uña, y a nivel del hueso una pérdida de la mitad distal del hueso. ¿Listo? Entonces igual aquí hay otros casos, en este caso por
por una pérdida lateral, entonces hay una pérdida lateral, sería un número 6, hay una pérdida en la uña lateralmente también, sería un número 7 a nivel de la uña, y sería a nivel del hueso, sin lesión, por lo que sería un PNB 670. Sin embargo, la mejor clasificación y que realmente pues permite hacer una aproximación es el Allen, y pues se recomienda, o varios cirujanos de mano recomiendan seguir utilizando Allen para ese primer acercamiento, y pues independientemente de la clasificación que se llegue a utilizar. Lo otro viene a ser entonces, después de que nosotros entendemos cuál es la anatomía, cuáles son los mecanismos que se presentan, por qué queremos no solamente clasificarlos adecuadamente las lesiones de punta de dedo, sino qué es lo que buscamos. Básicamente estos son los dos grandes objetivos: recuperar la función y recuperar la estructura, que ciertamente uno podría hablar de una cuestión estética en los casos de la estructura. Pero entonces eso, a partir o a raíz de qué lo vamos a ver. Entonces, de hablar de una cobertura estable, ¿sí? De que no haya exposición de estructuras nobles como lo pueden ser tendones imperitenum, como lo pueden ser arterias o nervios, ¿listo? ¿Por qué? Porque eventualmente la irritación de, por ejemplo, una zona nerviosa que no quede adecuadamente cubierta va a generar hipersensibilidad, y eso va a afectar directamente en la calidad de vida del paciente y también en la forma en la que laboralmente puede seguirse desempeñando en sus funciones. ¿Sí? Por eso es que hablar de una cobertura estable lo invita a uno a pensar qué clase de colgajo necesito yo hacer, o qué clase de maniobra reconstructiva necesito yo hacer eventualmente. Lo otro es mantener la longitud, ¿sí? Porque ya sabemos pues que en ocasiones a simple vista tal vez puede no llegar a verse, pero perder la uña o perder la longitud de alguno de los dedos, pues es posible que sea notorio, y en algunos casos, dependiendo de cuáles de los dedos afectados, pues podrá verse afectada la estructura y la funcionalidad. Por eso es que básicamente los dos objetivos grandes son esos, y lo vamos a seguir viendo a través de entonces estos objetivos más pequeños. Lo otro es la prevención de la aparición de los neuromas y de esa hipersensibilidad que les mencioné por la exposición de estructuras nobles, que uno no puede solamente sospechar, sino que pues hay que estudiar, hay que valorarlos bien, determinar bien el diagnóstico para así planear adecuadamente cuál va a ser el objetivo de reconstrucción y hacerlo. Y la conservación de las funciones nerviosas, por lo que ya hablamos respecto a cuántas son, pues respecto a la forma en la que la histología se nos presenta, y tiene que ser llevada a cabo para que esa recuperación tanto de la función como de la estructura, la función estética, sean adecuadas. ¿Listo? Para eso entonces necesitamos el abordaje inicial, que independientemente de cualquier patología, casi que uno siempre piensa en lo mismo: una adecuada historia clínica para conocer cuáles fueron los mecanismos, para conocer si hay posibilidad de una contaminación mayor o menor por la forma en la que se presentó el trauma, ¿sí? Conocer algunas patologías que requiera entonces el menor, por ejemplo, que tal vez sea necesaria una sedación asistida o pasar a salas para la corrección, ¿sí? Todo ese tipo de cosas simplemente con un adecuado interrogatorio y una adecuada historia clínica los podemos obtener. Lo otro es el examen físico, que ciertamente en una de las charlas de semiología de mano se habló también de lo que viene a ser la semiología de la mano traumática, ¿sí? Y no va a cambiar, es decir, la misma forma en la que vamos a evaluar nosotros la irrigación, el drenaje venoso, las alteraciones funcionales y motoras que se tienen por el daño, por ejemplo, al flexor digital profundo, ¿listo? O la manera en la que a nivel nervioso vamos a tener daño en los colaterales, o que haya sido pues extensiva la lesión, pues eso lo vamos a determinar con un adecuado examen físico. Y respecto al requerimiento de radiografía o no, básicamente uno no puede llegar a saber de mejor forma, independientemente de cómo vea uno el colgajo, de cómo vea la lesión, si no tiene una radiografía para evaluar de manera adecuada la estructura de la falange distal y de los penachos. Así que básicamente el requerimiento de radiografía es sí obligatorio en casi todos los casos, listo, por supuesto no todos, en casos donde uno simplemente no ve alteraciones al examen físico, una historia clínica pues de un trauma menor que sí, tal vez tenga evolucionado un colgajo de forma importante, pero pues no amerite tal vez una estructura o una maniobra que uno pueda llegar a planificar de mayor nivel, listo. El lavado, por supuesto, igual que cualquier otra herida, realizar un adecuado lavado para disminuir el riesgo de infección, entendiendo pues la clasificación de las heridas, el adecuado bloqueo digital para la forma en la que nosotros vamos a explorar de mejor manera la herida, no solamente con decir, no, parece que es un colgajo pequeño, que se avulsionó, eso con una suturita sale, no, porque es posible que nos perdamos de lesiones que son mucho más grandes si no le hacemos un adecuado lavado y el bloqueo digital. Siempre el torniquete para permitirnos una adecuada exsanguinación para poder trabajar,
y ahí sí pensar propiamente en la reconstrucción. Entonces, el requerimiento de radiografía y las fracturas, básicamente en las puntas de dedo vamos a tener la falange distal, dos importantes. Ya pues en la charla anterior se habló parte de esto, pero vamos a hablar de básicamente tres. Aquí la AO nos trae dos que vienen a ser las fracturas simples y las fracturas multifragmentarias, que el manejo simplemente va a ser en los casos donde igual nosotros conozcamos que la fractura está estable, que no requiere ningún otro manejo, o que si estaba, que si había bastante desplazamiento o angulación, nosotros le hicimos una reducción cerrada y quedó lo suficientemente estable sin ningún requerimiento, pues podríamos solamente inmovilizarla, o en casos de donde no, pues utilizar algún clavo de Kirchner, o si es solamente una partecita muy distal de la lesión, pues con una agujita podría uno también tratar de inmovilizar la falange y los fragmentos del hueso. ¿Listo? Y lo otro viene a ser entonces las fracturas del penacho, que estas fracturas del penacho se pueden presentar entonces a nivel transverso, a nivel conminuto, como las grandes clasificaciones de las fracturas, o también trazos en mariposa, que igual básicamente el manejo también va a tratar de ser conservador. ¿Listo? O fracturas abiertas que sean inestables, que tengan alteración del pulpejo, del lecho ungueal, ¿sí? Igual es necesario saber cuál es la condición del hueso, no solamente que veamos la matriz de lecho ungueal afectada, sino la forma en la que nosotros vamos a hacer a través de la radiografía un mejor planeamiento quirúrgico, o fracturas cerradas que no están, que están estables, que no están desplazadas, que no tienen angulaciones, que simplemente con una inmovilización de este tipo pues podrían llegar a salir sin ningún problema. ¿Listo? Tratando de inmovilizar, por ejemplo, por supuesto, la articulación. Ahora bien, es importante aclarar que en este artículo Mejis en el 2009 hablaba de una malunión o de una no unión sintomática y de complicaciones que tienen las fracturas de los penachos, que pueden ser dolor persistente, infecciones recurrentes, la hipersensibilidad que ya les habíamos mencionado, una deformidad y finalmente la malunión o no unión. En estos casos, ellos lo que hablaban es de la postura de tornillos interfragmentarios que permitan de cierta forma una mejor reducción de la fractura para tratar de abordar estas complicaciones con un adecuado resultado en este tipo de fracturas. Y lo otro viene a ser, aprovechando que pues sabemos que necesitamos hacer un bloqueo digital, trajimos este artículo que evalúa evalúa básicamente la efectividad en la anestesia, ¿sí? En utilizar un bloqueo dorsal donde se realizan dos pinchazos de aguja, listo, o evaluar el bloqueo que se realiza a través de palmar con un único pinchazo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos hicieron un análisis sistemático, una revisión sistemática y un metaanálisis donde utilizaron a partir de los criterios de inclusión que tenían para los artículos en cuanto a tuviese que haber hecho una diferencia entre la anestesia dorsal y la anestesia palmar y la forma en la que iban a hacer el abordaje. Entonces ellos encontraron más de 2.380 2.474, perdón, artículos, y de esos aplicándole pues el tema de la reducción de sesgos y demás, finalmente dejaron pues los criterios ROP y GRADE, finalmente dejaron 11 ensayos clínicos aleatorizados con 1.363 pacientes a los que le hicieron pues el estudio. Entonces básicamente lo que les dije, un doble bloqueo, o sea, dos pinchazos a nivel del bloqueo dorsal para las ramas dorsales o un único pinchazo a nivel de las ramas ventrales, pues en el tejido celular subcutáneo que envuelva esas ramitas ventrales del dedito. Entonces hicieron la comparación y había no habían diferencias significativas en este caso a nivel de la anestesia, sí había un poquito de disminución a nivel de la cara palmar, ¿sí? A nivel distal en cuanto a la aplicación de la utilización de la anestesia palmar, pero había mayor preferencia por el paciente por este tipo de anestesia, ya que se disminuía pues un pinchazo. Entonces, había un menor efecto anestésico pues a nivel del dedo proximal en la cara dorsal, porque pues recordemos que ese único pinchazo se hacía en la cara palmar, pero no hubo realmente diferencias significativas en el inicio de la anestesia, en el adormecimiento, que no fuera válido, o sea, que no le agarrara pues la anestesia, por decirlo en otros términos, o que no fuera tanto en la falange distal en la que se iba a trabajar la forma en la que le cogía la anestesia. Pero pues la satisfacción del paciente sí era mayor, entonces lo que ellos dicen es que igual se necesitan ensayos clínicos aleatorizados que tengan disminuidos los riesgos, ¿sí? Que sean doble ciego, por ejemplo, y que permitan de cierta forma un mayor número de casos para validar los resultados en cuanto a la evaluación de las escalas, por supuesto, subjetivas del dolor que tienen los pacientes y también subjetivas en la satisfacción de los mismos.
¿Listo? Entonces, después de haber considerado todas estas herramientas, pues es mucho más fácil pasar entonces a qué herramientas y estrategias de reconstrucción tenemos. Bueno, entonces, siguiendo con el hilo argumentativo de esta presentación, las principales técnicas de reconstrucción, vamos a hablar inicialmente del hematoma ungueal. Entonces, nos llega el paciente refiriendo un dolor punzante severo. Nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué tanto compromiso hay del hematoma? Si nos vamos por un menor del 50%, lo que tenemos que hacer es buscar el punto de drenaje, si no tiene o no punto de drenaje. Lo que nos habla la literatura es podemos buscar este punto de drenaje con una aguja o con un clip caliente, como lo estamos viendo en la imagen A y B en la parte izquierda de la pantalla. Y ya si compromete más de 50%, lo que la literatura nos habla es la retirada quirúrgica de la placa ungueal y la exploración del lecho y reparación. Entonces, vamos a hablar de la lesión de matriz. Entonces, acá lo que nos recomiendan es el uso de antibiótico, bloqueo, torniquete, como lo hemos visto, levantar la placa ungueal, ya vimos la indicación, y reparar la matriz ungueal. Aquí pues vemos que se puede usar la sutura reabsorbible, no reabsorbible. En la literatura en la que yo me basé recomiendan uso del Bicril de 6 a 7 ceros. Sin embargo, pues algunos cirujanos prefieren el Prolene, ya que pues disminuye la reacción inflamatoria. Entonces, pues depende como del cirujano y su experticia, y que pues sí, su experticia y sus casos que haya tenido. Adicionalmente, pues lo recomendable es el punto simple o continuo para reparo de matriz y puede ser desde una simple laceración hasta una abulsión completa con necesidad de injerto. Entonces, aquí podemos ver una lesión en la matriz ungueal, en la imagen A, la cual es reparada con un Bicril 7 ceros, con sutura continua, como lo podemos ver, y posteriormente se deja pues la misma placa ungueal del paciente fijada con puntos de Prolene. Entonces, la siguiente, porfa. Acá podemos ver un caso en el cual hay un compromiso claro pues de la matriz. Un colgajo de abulsión, en el cual pues aquí hay necesidad o requerimiento de un injerto propio de matriz, la cual pues es sacada con el bisturí de manera pues manual. Este se repara igual con suturas reabsorbibles de 6 a 7 ceros y posteriormente se deja la placa ungueal o pues puede ser una lámina de acetato como protección. Entonces, vamos a hablar acerca de la amputación. Entonces, lo más importante es tener en cuenta cómo almacenamos la parte pues amputada. Entonces, este se va a lavar con solución salina, clorhexidina, lo que se tenga, y este se va a secar. Se almacena dentro de una gasa un poco húmeda. Si está empapada, esta puede macerar el tejido, pues lo cual no está recomendado. Y posteriormente esta gasa se almacenan dentro de una bolsa plástica. Esta se guarda pues dentro de hielo y un aislante. Entonces, la literatura nos habla que lo ideal es buscar un reimplante de esta amputación de 12 hasta 24 horas. Y entonces nos vamos a preguntar cuándo reimplantar. Entonces, se describe pues las lesiones limpias, por ejemplo, pacientes que dan por guillotina, por machete, cortes limpios. Entre más distal la interfalángica proximal es mucho mejor, los resultados pues van a ser mucho mejores en cuanto a la parte funcional. Y los pulgares y múltiples dedos. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el pulgar pues, nos va a permitir hacer la función de pinza, que es el 60% de la funcionalidad pues, de la mano. También vamos a hablar acerca de la cicatrización dirigida, útil pues en pacientes con pérdidas solo cutáneas. Esta pues vamos a buscar mediante curaciones con diferentes apósitos, gasas furacinadas, bactigras, gentamicina, ungüento. Esta pues va a tener una buena calidad cutánea en el 80% de los pacientes y tiene mucho mejor pronóstico si es en la zona 1 de Allen, como ya lo vimos. Entonces, esta es una foto cortesía del doctor Hernando Laverde, cirujano plástico y de mano del Hospital Meder y Barrios Unidos, en la cual pues llega un paciente con una Allen 1, una lesión de punta de dedo, en la cual es candidato, siguiente porfa, a
a esta cicatrización dirigida. Entonces traje estas imágenes para ver que no hay compromiso del penacho, no hay defectos críticos de óseos, los cuales pues nos requieran otro tipo de cobertura. Entonces este paciente es candidato a cicatrización dirigida. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener la opción de los injertos como cobertura. Tenemos muy en cuenta que vamos a tener piel de características diferentes, dependiendo si es región volar o dorsal. La volar, pues como ya lo dijimos, va a ser menos flexible, más fricción y resistencia, con pues el fin de agarrar objetos fisiológicamente hablando. Y la piel dorsal va a ser más flexible y más delgada. Entonces hay que tener en cuenta esto y nos vamos a preguntar qué pacientes van a ser candidatos a estos injertos. Entonces van a ser pacientes que tengan defectos solo piel, es decir, ni en tendones ni en exposición ósea. Sin embargo, hay que tener en cuenta el paratenón. En estos pacientes con paratenón, sí son candidatos a injertos de espesor total. Entonces, siguiente, porfa. Y vamos a hablar de los colgajos. Lo encontré, pues hay muchos colgajos, sin embargo, pues tratamos de hablar de los más utilizados en cuanto a la reconstrucción de punta dedo. Entonces empezamos sobre el colgajo Bellé, descrito en 1934 por Tranquilli Leali, sin embargo hasta 1970 se populariza por Atasoy. Este colgajo consiste en utilizar la misma piel del pulpejo para cubrir ese defecto óseo que tenemos en la parte más distal. Entonces se va a hacer un diseño del colgajo en B, se va a hacer pues la disección y posteriormente se va a avanzar para quedar finalmente con una Y. Siguiente, porfa. Luego en 1976, Geisendorf y Kutler describen una modificación y es un doble colgajo BY, pero a nivel lateral. Entonces, este que nos permite, digamos que en el defecto que no sea tan oblicuo, podremos llevar a este paciente candidato a este colgajo BY lateral. Como podemos ver, serían dos colgajos BY a nivel lateral, se diseñan, se hace la disección, se avanzan y posteriormente pues ya se hace un afrontamiento. También tenemos el colgajo homodigital reverso, es un colgajo axial basado pues en la arteria digital propia, se va a hacer el pedículo, entonces como pueden ver en la imagen A, se va a diseñar el colgajo según el defecto de cobertura que se tenga, que puede ser de hasta 3 centímetros. En este se va pues a levantar el colgajo, se va a llevar y va a ser un flujo invertido, por eso pues su nombre homodigital de flujo reverso. Entonces, pues la prioridad o los defectos críticos son los óseos y pues estructuras como pues tendones. Entonces, este se va a hacer, se va a colocar en la parte distal del colgajo y el defecto de cobertura se podría buscar inicialmente un cierre primario, un afrontamiento primario y si no, pues se podría colocar un injerto. También tenemos este colgajo homodigital también de avance, es el colgajo Moberg propio para el primer dedo, pues el pulgar, sobre todo pues indicado pues, estos volares oblicuos de hasta 3 centímetros. Este se va a diseñar, se va a hacer el avance del colgajo y este colgajo como tal requiere la flexión de la interfalángica, como lo vemos pues en la figura C. Siguiente, por favor. Tenemos el colgajo crossfinger, es un colgajo de dos tiempos. El primero, pues, se diseña para defectos volares de hasta 3 centímetros. Se hace, pues, como una analogía de un libro abierto en el cual se levanta el colgajo adipofacio cutáneo para la zona, el defecto de cobertura a nivel volar. Se diseca superficial al paratenón extensor y la zona en la que queda con la zona de donante se puede hacer un injerto de espesor completo. Y entonces este colgado pues es en dos tiempos. Se describe en la literatura que el primer tiempo pues se realiza
se levanta la zona donante, se coloca el injerto de espesor completo y de 2 a 3 semanas ya se realiza pues la liberación, el segundo tiempo. Tenemos también el colgajo de la eminencia tenar, es para pues defectos críticos con exposición ósea. Vamos a buscar en la parte de la eminencia tenar la parte más radial. También es un colgajo de 2 tiempos. Se describe que a las 2 semanas se podría realizar este segundo tiempo. Y se puede también buscar en el segundo tiempo el cierre primario, de lo contrario, pues un injerto. Entonces, este versus el crossfinger se dice que mejora la sensibilidad en cuanto a la reconstrucción a largo plazo de este defecto de cobertura. Sin embargo, pues este colgajo muchas veces se prefiere el crossfinger, ya que tendríamos que tener al paciente 2, 3 semanas en una posición muy incómoda y poco funcional. Siguiente, por favor. Y por último, vamos a tener el colgajo neurovascular en islas. Es comúnmente usado para la corrección de primer dedo, la arteria digital como pedículo y los colaterales, nervio colateral para esta cobertura del defecto. Puede ser tunelizado, llevado la cobertura del primer dedo y se va a suturar pues en la parte. Siguiente, porfa. Entonces, vamos a tener las conclusiones en las cuales, pues, vamos a ver qué es una patología de alta incidencia, como mostramos con los estudios que trajimos. El conocimiento, pues, de la anatomía permite un correcto abordaje de esta lesión. Adicionalmente, pues, la recuperación funcional y estética deben primar en el manejo siempre que sea posible y lesiones complejas requieren de valoración especializada prioritaria sin olvidar el manejo inicial y este va a impactar de manera importante en la calidad de vida pues del paciente. Entonces es una patología que pues tenemos que tener muy en cuenta y, y pues pues tener en cuenta y saber cuándo remitir pues al especialista, hasta dónde pues llegamos nosotros y pues en pro de mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces eso, pues acá estamos las bibliografías, son los artículos que usamos y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, no sé si el doc William está por ahí y tiene apreciaciones. Igualmente, pues Sebastián, muchas gracias por la charla y la forma en la que pues, el tema queda relativamente claro. Por supuesto, algunos defectos son un poco más complejos en cuanto a lo que nosotros podamos llegar a abordar, pero no está de más conocer y de cierta forma explicar al paciente lo que eventualmente le realizarán. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguno de los doctores que está por acá nos van a aportar algo. Sí, Hola, Paola. buenas noches. Yo tenía una duda para el doctor Balaguera. No sé si él en su experiencia ha visto precisamente el uso de los injertos de matriz ungueal. No sé si eso se utilice con frecuencia y si, de ser así, si el manejo en el área receptora se hace igual que cualquier injerto, se capitonea o con la ferulización con la uñita o con el acetato se puede tener un buen resultado e incluso también del área donante, como que me generaba la curiosidad de cómo se debe tomar en la foto que presentaron, me pareció que era del Alux, cómo se debe realizar para tampoco generar morbilidad en el área donante y que la uña también siga creciendo bien en el pie. Hola Paula, buenas noches para todos muchachos, ¿cómo están? Sí, Paula, esa es una estrategia reconstructiva que se tiene para la mano y se usa sobre todo cuando falta matriz estéril, sí, matriz estéril de la uña en la mano. Y esto principalmente se hace porque esa pérdida de la matriz estéril en la mano produce deformidades en la uña después.
Entonces, como las deformidades importantes, digamos que en los pies no son tan llamativas, uno saca matriz o toma un injerto de matriz desde el hallux o cualquier otro del pie. Simplemente uno levanta la placa ungueal o pues la uña desde un lado. Generalmente no es necesario levantarla toda, sino solamente un lado, y expone la matriz estéril. Uno saca el cuadradito como si fuera un injerto de piel tal cual. Y ese injerto de piel tú lo transpones en el área donde falta. Uno ve que falta porque simplemente no hay matriz debajo de la uña, sino que se ve la falange ya en su porción dorsal. Entonces ahí es donde tú puedes sacar de una uña del pie la matriz estéril, transponerla o injertarla en la matriz estéril del dedo, y posteriormente no se capitonea como un injerto de piel, sino que el capitoneo va a ser la misma placa ungueal apoyada sobre esta matriz estéril, la que va a permitir que se integre. Y generalmente sí, como ya mencioné previamente, siempre se sacan de los pies porque digamos que se prima la reconstrucción de las manos sobre la de los pies. Gracias. Dale, Cris. Hola, buenas noches. Excelente charla, muchas gracias. Y otra pregunta para el doctor William. Doc, no sé si usted de pronto se anima a explicarnos cómo se hace la ferulización de la uña, pues según la escuela de nosotros. Sí, claro, Cris. Antes de eso, espérame a ver si tengo una foto ahí a la mano que me parece más sencillo de explicar. Y venga, antes de eso, sí quería felicitar a Sebastián y a Brian. Pues se nota el esfuerzo y la dedicación que tuvieron con la charla. Este es un tema muy, digamos, muy frecuente en la práctica diaria de cualquier médico, no necesariamente un cirujano plástico u ortopedista. Ustedes se van a dar cuenta que mínimo, en un mes de urgencias, fácilmente a ustedes como médicos les van a llegar unas 5 puntas de dedos en cualquier servicio de urgencias promedio. Es la zona del cuerpo en la que más hay lesiones y a su vez, pues es esa falange distal la que más se fractura. Entonces ya les voy a mostrar cómo ferurizamos la uña en nuestra escuela, que es la Universidad Nacional. Pero sí, pues felicitarlos y también recordarles, muchachos, que uno ve con bastante frecuencia que en los servicios de urgencias obviamente ponen el antibiótico, reciben al paciente, inician el lavado, pero no bloquean el dedo, que por eso yo le pedí a Nicolás que metiera ese artículo, porque pues realmente cuando uno trata de lavar una lesión en punta de dedo sin anestesia, uno no lo logra, uno no hace un lavado adecuado, y además de eso sí somete al paciente a un sufrimiento inadecuado y que pues uno no logra nada, o sea, ni lava el dedo bien, pero sí el paciente ve las estrellas con esos lavados. Entonces cualquier médico puede realizar un bloqueo digital, como lo mostraron Nicolás y Sebastián en la charla, y sí es la invitación a que siempre lo hagan, no solo en los dedos, sino en cualquier parte del cuerpo que vayan a lavar, tras una herida, siempre bloquearlos. Y permítanme un segundo, voy a ver si encuentro esa imagen. Ay, Doc, qué pena. Mientras que buscas la imagen, te quería preguntar también. ¿Tú usualmente cómo haces el bloqueo digital? ¿Lo haces finalmente dorsal o palmar? Porque, pues en la práctica médica que yo he tenido, siento que a los pacientes les duele más palmar. Y alguna vez algún residente sí me dijo que palmar de pronto se predisponía a una mayor lesión de estructura noble diferente a pues realizar los dos pinchazos dorsales. Pues Paula, nosotros personalmente y nuestra escuela prefiere hacerlo en la palma. Y eso se ve porque si bien el pinchazo duele más que en el dorso, porque hay más terminaciones nerviosas, pues es solo un pinchazo y no dos. Y lo otro es que o sea, cuando uno habla de que puede lesionar una estructura noble, eso es muy raro. Puede pasar, digamos, lo que se puncione un nervio, pero esto pasa más cuando son dorsales, porque cuando tú entras con las dos punciones dorsales, tienes que avanzar la aguja en dirección a los nervios colaterales, mientras que cuando cuando tú haces un único pinchazo a nivel del centro o en la parte más, sí, en la mitad de la cara palmar de la falange, tú estás, digamos, entrando lejos de los colaterales y no hay riesgo
de que los puedas lesionar. Igual eso es muy raro, tanto en la dorsal como en la palmar, es muy raro lesionar un colateral. Entonces, digamos que eso depende de la escuela. A nosotros personalmente nos gusta más la palmar, pero, pero ambas son viables. Inclusive pasa mucho que tú pruebas la dorsal y no es suficiente, tienes que poner una palmar. O pruebas la palmar y no es suficiente, entonces tienes que ponerle bloqueo dorsal. Entonces digamos que eso es como a gusto de lo que les funcione más a cada cirujano y existen las dos formas. Y por ejemplo en el metaanálisis que mostraban, sí se ve que tiene más evidencia para confort del paciente y menos dolor, la palmar, que es el metaanálisis que mostraban ellos. Y, y Doc, una pregunta ahí al respecto de eso. Es que, tranquilo, Cris. pues, he aprendido de otros cirujanos también, o sea, dos infiltraciones, una pues al lado y lado del dedo y además de eso una sobredorsal. ¿Sí? ¿Usted qué opina de eso? Perdón, Cris, es que se me cortó. ¿Puedes repetirme la pregunta? Que me han enseñado también en otros sitios de otra escuela que el bloqueo lo hacen dos pinchazos laterales, o sea, medial y lateral, y luego uno dorsal, ¿sí? Sí, Sin el palmar, o sea, termina siendo tres pinchazos. sí, Eh, pues digamos que entre, pues, o sea, hay mil maneras de hacerlo y con todas se va a conseguir bloquear el dedo, pero pues entre menos pinchazos uno pueda, pues, administrarle al paciente, pues al menos yo preferiría evitarlo. Pero como usted dice, Cris, eso depende de cada persona. Lo importante, eso sí es cierto, y no importa a ustedes cómo lo bloqueen ese dedo, hagan el bloqueo para hacer el lavado adecuado y que no, pues que el paciente no sufra peor dolor que el que ya tiene por el trauma en la punta. Espérenme, voy a compartir pantalla a ver si puedo mostrarles. Doc, mientras comparte, ¿y cuánto usted infiltra en, pues, en cada lugar? Porque es que a veces he fallado en el bloqueo, a veces no bloqueo totalmente el dedo y después me toca volver a pinchar, entonces ahí es la cantidad, es la técnica o es el indio. No, puede ser la cantidad, Cris. Hay que hacer una ON grande. Y mucha gente le tiene miedo a que haga un compartimental en el dedo por la anestesia, pero eso realmente no ocurre. Y realmente es ese abón el que facilita el bloqueo. No sé si estén viendo mi pantalla, ¿sí? Que estoy desde el celular. Sí, ahí se está viendo. Entonces, miren, este es un ejemplo de una punta de dedo. Esto es cortesía de la doctora Diana Martínez, nuestra profe de mano. Entonces ahí ven cómo se hace la sutura. En nuestra escuela también hay diferentes corrientes. Como lo mencionó Nicolás, se puede hacer la sutura de la matriz estéril con sutura absorbible o con sutura no absorbible. En nuestra escuela nos gusta más hacerlo con Prolene, que es no absorbible, porque no forma granulomas debajo de las uñas, no hace reacción que sí se genera por el bicril, pero realmente con ambas cosas se puede suturar. Y ya cuando posicionamos la uña, esta no es la uña, pero si es que un acetato que se usa para reemplazar la uña, para ferulizar la matriz estéril y fracturas si hay, del penacho, y ustedes pueden ver ahí cómo se asegura con una muesca inferior y se pasan dos puntos, uno a cada lado a través del periniquio, eh, eh, y se anuda sobre sí, es decir, es un solo punto, o sea, se pasa a un lado lateral, o sea, en la parte más lateral y dorsal del pulpejo, para que me entiendan, de un lado y del otro, y se anuda pasándola por esa muesca para que solo sea un nudo. Digamos que esto es útil sobre todo cuando estamos fijando una uña como tal, porque no es necesario traumatizar más la uña que ya está bastante traumatizada y no es necesario pasarle puntos que atraviesen la uña como tal. Entonces esta es la manera como lo hacemos nosotros, pero de nuevo hay mil maneras de hacerlo. Hay otros que prefieren ponerle dos puntos simples fijando la uña con el peroniquio, pero entonces digamos que eso también va a variar mucho. Hay mil maneras de hacerlo. Listo, perfecto. Hay una pregunta que no habíamos mirado Gracias. en el chat de William Jaramillo. Cuando el hematoma es mayor del 50 y pues se hace el retiro de la uña por la forma en la que se explicó la indicación, idealmente con qué se cubriría el lecho.
Entonces, pues igual aprovechando el desorden, si la uña está íntegra, ¿sí? Pues se puede utilizar la misma uña, es decir, la idea es tratar de evitar las sinequias del eponiquio. Si no, es decir, si se ha perdido parte de la estructura de la uña, pues sí, idealmente, es decir, el acetato o cualquier estructura que se tenga a la mano. Incluso he visto que se han utilizado las bolsitas del lactato de la solución, listo, el Biaflex. No sé qué otros cubrimientos especiales haya visto el doc. También he visto el tema de la sutura, ¿sí? La cobertura, digamos, donde viene la sutura. Simplemente uno la modela y pues, como les dije, la idea es evitar las sinequias en el eponiquio para que la matriz para que la uña, perdón, pueda crecer normalmente y que no estén las deformidades que son lo que más predispone el hecho de no hacer una adecuada ni reparación del lecho ni pues, este tipo de reconstrucción. No sé si el doc tenga algo más que agregar. No, realmente no. No sé si Santi, que está conectado, quiera decir algo más. Buenas noches. Bueno, dos cositas. Respecto a la ferurización de la uña, sí se puede hacer con cualquier material desde que tenga el mismo calibre de la uña, por así decirlo. Lo he visto con múltiples, pues he visto férulas con acetato, con la misma uña, con jeringa cortada, con el tema de pues el estuche de las suturas, desde que haga la función de darle el camino a la uña que va a volver a crecer, le podrías poner cualquier tipo de lámina a ese nivel. Mire, por ahí una pregunta de que si debería ser estéril. La verdad, cuando estamos en el servicio de urgencias, lo que hacemos es hacer como un lavado exhaustivo de la placa ungueal y posteriormente la fijamos, pero no requiere ser estéril, lo que sí, pues una buena asepsia y antisepsia. Y respecto a lo que estábamos hablando del bloqueo, en nuestra escuela, como ya decía William, pues, se prefiere un bloqueo palmar, ya que pues anatómicamente los colaterales están más hacia palmar. Y como experiencia propia o la técnica que yo utilizo, la que prefiero, es un solo pinchazo a nivel eh, palmar, pues por el eje del dedo y por la misma punción me dirijo hacia los lados, como queriendo llegar hacia los colaterales, infiltro un poco, aproximadamente 2 cc por cada dedo y creo que no, posteriormente ese tipo de bloqueos no requiere una punción dorsal. Solamente eso quería comentar. Gracias. Tengo otra pregunta. Es que en la charla se nombraron los injertos como opción reconstructiva en la punta de dedo. ¿Ustedes qué opinan? Mira, de acuerdo a... Eso depende, sí, depende de las estructuras que se hayan afectado. Porque, por ejemplo, si no hay estructura ósea expuesta, efectivamente, pues no le vas a poder, le puedes poner un injerto de dedo. Lo que yo, pues la experiencia que tengo y lo que he visto en la literatura es que los injertos, lo malo es que la sensibilidad se pierde completamente, ¿sí? Cuando se utiliza injertos o cuando he visto que dan un buen desenlace clínico. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos que llegan con una lesión de punta de dedo que solamente se expone el tejido celular subcutáneo, a veces llegan con el injerto de espesor total, por así decirlo. Entonces lo quitamos, se lo limpia, se lo lava, se lo vuelve a suturar y me parece que ese desenlace es bueno en el sentido de la sensibilidad y la cicatrización es adecuada. Pero cuando hay exposición osteotendinosa, sí requieres hacer un colgajo como tipo atazoy, como los evidenciar. Gracias. Doc, y en el chat, ¿cuánto tiempo se deja fertilizado con el acetato? Pues yo tengo entendido que se cae solito, no he visto algún pop de los en los que he estado.
pero pues a medida que va creciendo la uña desplaza el acetato. No sé si agreguen algo más, doctores. Sí, realmente uno quita los puntos después de aproximadamente 3, 4 semanas, los puntos que fijan ese acetato o la misma uña, y la uña ya queda fija ahí hasta que la uña, como dice Nicolás, va desplazando al acetato o a la uña fijada y es reemplazada, o sea, se cae sola y es reemplazada por la uña que está creciendo desde el eponiquio. Perfecto, no sé si hayan alguna otra pregunta. Listo, doctor Santiago, doctor William, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí presentes en la charla, por aportar desde su experiencia y desde el conocimiento que tienen a nosotros en cuanto a cada una de las organizaciones de las charlas que hacemos y pues gracias a Sebastián por la charla que dimos, que dimos el día de hoy, ¿listo? Recuerden lo que les mencionamos al inicio de la charla, estar pendientes de su correo si recibieron o no y pues son aspirantes a participar de los distintos grupos y pues estar atentos a eventualmente cómo vamos a hacer la organización. Gracias por supuesto a cada uno de ustedes por ser partícipes, por las preguntas y por hacer esto más dinámico y espero pues tengan una feliz noche y nos vemos en nuestra siguiente charla. Si no hay nada más, feliz noche para todos. Gracias, Nico. Feliz noche a todos.